Todos llevamos una corona, pero no es de joyas ni de oro, sino de decisiones. La pregunta es, ¿qué clase de rey vamos a ser? Hoy vamos a estar hablando de dos reyes, dos legados, pero siempre va a llegar a la pregunta, ¿qué clase de rey vamos a ser? Únete a esta serie cuando vamos a estar hablando de reyes y sacerdotes. Bienvenidos a todos y muy contento de estar con ustedes en español. Al fin estoy haciendo un video, una serie en español. Sé que hago muchos videos en inglés. Para los que no me conocen, hago videos para alentar, para levantar a gente. Y he estado haciendo muchos videos de series de la Biblia. Y he recibido mensajes que personas me han dicho, ¿cuándo va a ser uno en español? Y en esta ocasión voy a hacer uno en español. Al fin, estando con ustedes, mucha alegría de verdad que estar con todos los que hablan español y hacer este video. He hecho muchos en inglés y al fin voy a hacer uno para todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando en esta serie, no solo hoy, vamos a hacer una serie de tres episodios. Vamos a estar hablando de reyes y sacerdotes en la Biblia. Y nos pueden seguir en la Biblia. O yo sé que muchas ven esto o lo escuchan cuando están trabajando, cuando están haciendo otra cosa. Y antes de comenzar, voy a leer el versículo, pero quiero que compartan esto. Si esto les es de bendición, compártalo a otra persona, porque si es de bendición para usted, yo sé que va a ser bendición para otra persona. Denle un like y díganos de dónde nos está viendo. Sé que me siguen de muchos otros países. Pongan en los comentarios de qué país, de qué lugar. Si es de Estados Unidos o otro lugar, pónganla ahí en el comentario, así le damos una vista, un like y vemos de dónde están viniendo. Nosotros estamos acá en el sur de la Florida y de verdad me alegra mucho estar con ustedes esta vez haciendo esta serie, Reyes y Sacerdotes. Como le digo, en Apocalipsis está el apóstol Juan y Jesús mismo le está hablando. Y una cosa que le dice, y acá es la referencia de toda esta serie, que vamos a estar hablando de reyes y sacerdotes, dice así, en capítulo 1, versículo 6. Voy a leer versículo 5 un poquito antes, si me sigue conmigo, dice, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al que sea gloria e imperio por los siglos de todos los siglos. Amén. Ese es el apóstol Juan hablando de las visiones que él va a hablar en un momento en los otros capítulos. Pero antes de eso, él detalla que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros reyes y sacerdotes. Ahora, Él es el supremo rey de todos. Siempre en los viejos tiempos había un rey que estaba sobre los otros reyes y se llamaba el Rey de Reyes. Y a Jesús le dijeron el Rey de los judíos, el Rey de Reyes. Pero habían otros reyes. Y en esta instancia, Juan nos está diciendo que Dios en verdad nos ha hecho a cada uno de nosotros reyes y sacerdotes. ¿Para cuándo? Para ahora, en este momento. Si usted cree en Dios, si usted cree en la Biblia, usted ya es un rey, usted ya es un sacerdote. ¿De quiénes somos reyes y sacerdotes? Tal vez alguien se está preguntando. Primeramente, tenemos que ser reyes y sacerdotes de uno mismo. De uno mismo. Yo no puedo guiar a otros si no me puedo guiar a mí mismo. Después está su familia. Si usted es padre o madre de familia, usted es rey o sacerdote de su familia. Y después de eso estamos reyes y sacerdotes para la gente que está alrededor de nosotros. Somos los que acercamos a Dios, acercamos gente a Dios o a veces hasta alejamos a gente a Dios. Y eso es lo que hoy vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando del rey. El rey específicamente, lo que hacía en el viejo tiempo. Juan vivía en esos tiempos que todavía existían reyes. Los reyes dominaban una sección, dominaban un territorio, por decirlo así. Vamos a decir el pueblo de Israel. Había un rey del pueblo de Israel.
había reyes de Inglaterra. Inglaterra tenía su rey. Portugal tenía su rey. En todos los viejos naciones había un rey. Y ese rey tenía la potestad de hacer cosas, de decidir poner. No había voto en verdad, no era una democracia. Yo sé que ahora tenemos la idea de democracia en estos tiempos, porque vivimos, la mayoría de nosotros vivimos en democracia, votamos. Es en verdad una república lo que mayoría vivimos. Una democracia quiere decir que todos tenemos voto. Una república significa que cada persona va y vota por un representante que va al Congreso y hace las leyes. En verdad, vivimos la mayoría en repúblicas basado en principios de democracia. Regresando a la Biblia, eso no era así en estos tiempos de la Biblia. Era un rey y el rey tenía poder, influenciaba a otros, él tenía ejército, tenía caballos, y por eso que le hacían caso las personas, porque el rey tenía tierras y el rey dejaba que la gente se quedara en sus tierras, era la tierra del rey, y si a la persona no le gustaba, bueno, se podía ir. Y si de verdad no le gustaba o tenía una disputa, el rey lo podía matar. El rey hacía las leyes, no era todo un conjunto de personas haciendo leyes. Lo que el rey dijera, eso es lo que se hacía. Ahora, a veces los reyes se sujetaban a ciertas leyes o a ciertos estandartes, pero en verdad el rey podía hacer cualquier cosa que quisiera, especialmente si él tenía todo el poder. Había reyes que tenían mucho más poder que otros, como por ejemplo, había reyes que tenían tanto poder sobre la gente que la gente hacía exactamente lo que ellos querían, pero han habido reyes en la historia con bajo poder, aunque eran reyes, tenían muy bajo poder y la gente no les gustaba, se rebelaban contra ellos o hasta los mataban a los mismos reyes. Eso pasaba mucho en los viejos tiempos. Regresando a este momento de la Biblia, lo que Dios está diciendo en este momento es que Él nos ha dado potestad de territorio a personas a cargo, a personas abajo de nuestro mando. La pregunta es, y esto es toda la pregunta, le estoy diciendo la pregunta desde el comienzo, es ¿qué clase de rey vamos a ser? Y hoy vamos a detallar a dos reyes. Vamos a hablar sus historias un poco para reconocer y ver qué podemos sacar, cómo podemos ser, qué experiencias podemos copiar, ser como ellos, y cómo experiencias vamos a decir no vamos a ser como ellos. Vamos a comenzar con un rey que yo sé que ha escuchado, y ese rey Acab. Acab era un rey en los tiempos de Israel, y yo sé que muchos lo conocemos porque él estaba con Elías, y se recuerda que Elías bajó fuego del cielo. Bueno, Acab era el rey en ese momento, y para esto yo no lo voy a leer todo, pero está en 1 Reyes 21, capítulo 21. Detalla la historia de Acab. Lo puede leer ahí son varios capítulos, pero yo le voy a relatar un poco. ¿Por qué? Porque Acab era un rey que tenía muy mala influencia en Israel, muy mala influencia. Si recuerda, regresando al momento de Elías, habían profetas que estaban adorando a Baal, y Elías obviamente no quería esto, no le gustaba eso, y retó a esos profetas. Y como ustedes saben en la historia, hizo caer fuego del cielo. Y el profeta Elías hizo que los otros profetas los mataran. ¿Por qué? Porque ellos estaban en lo mal, y para terminar con todo lo malo, hicieron que mataran a esos profetas de Baal. Pero Acab era el rey en ese momento. ¿Y por qué eso era importante? ¿Por qué? Porque una vez más, regresando al rey, el rey en verdad era el que tenía el mando. Pero el rey Acab estaba dejando que la gente adorara a Baal y a otros dioses. Ya se habían olvidado. Ese es el pueblo de Israel, el pueblo que Moisés sacó de Egipto, el pueblo que estuvo con David, el pueblo que vio tantos milagros. Y Acab los estaba alejando, dejándolos hacer estas cosas, adorando a Baal. Y ese es el clase de rey que era Acab. En otra ocasión, la historia que le quería relatar
era cuando el rey Acab quería un viñedo, un lugar de vino, donde hacían vino, y le pertenecía a Nabot, a un hombre. Dice la Biblia que era un hombre bueno, y Acab quería ese lugar. Acab, como rey, dijo: yo quiero ese lugar, yo quiero ese lugar. Y fue y le quiso comprar a Nabot, le quiso comprar la tierra. Dijo: yo quiero ese viñedo, yo quiero este lugar. Y Nabot le dijo: no, es de mi familia, no lo puedo vender. Acab se fue a la casa y él estaba muy descontento. Dice que se deprimió totalmente y estaba triste. Y aquí es cuando viene otra influencia, es Jezabel, la esposa de Acab. Y le dice: ¿qué te pasa? Y Acab le cuenta lo que pasó y le dice Jezabel, y esto está en el capítulo 21 de Primera de Reyes, le dice: ¿no eres tú rey? ¿No eres tú el que hace las leyes? ¿Por qué estás triste? Ve y quítaselo, mátalo y quítaselo. Y el rey en verdad tenía el poder de hacer eso en ese tiempo. Pero aún así Acab siguió triste y dijo: no, yo no voy a hacer eso, no voy a hacer nada, sigo triste acá. Y Jezabel dijo: deja que yo me encargo de esto. Ella va y le levanta falsos testigos a Nabot, diciendo que él estaba haciendo cosas malas. Lo llevan al tribunal y hasta matan a Nabot. ¿Por qué? Porque Jezabel le levantó falsos en contra de él. Lo mataron. Y después de eso, Acab pudo llegar al viñedo y le sacó la tierra no solo a Nabot, sino a la familia, porque la familia todavía estaba viva. Le sacó la tierra a él. Ese es el clase de rey que era Acab. Una vez más, peleando con Elías y todavía no creyendo que Elías limpiara la tierra de Baal. ¿Qué clase de rey vamos a hacer si Dios nos ha hecho reyes? Nos ha dado coronas. ¿Qué clase de reyes vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a decidir hacer cosas malas? ¿Tener influencias tan malas, aunque sea de la misma esposa Jezabel que fue? ¿Qué clase de influencias tenía él? ¿Por qué se casó con Jezabel? Si era una mujer tan mala que escuchamos muchas veces en la Biblia. Él escogió mal desde el comienzo y dejó que esas influencias lo llevaran a él a hacer el mal. Y todavía, no solo a él, pero a todos los que estaban debajo de su mando, a toda la casa de Israel. En otra historia, una vez más, Elías llega con Acab y le dice: los perros te van a comer, te van a lamer la sangre en el mismo lugar donde mataron a Nabot. Muchos años pasan y tal vez hasta Acab se olvidó de esa profecía. Pero van a guerra en una ocasión. Y él está ahí disfrazado, no queriendo ser visto como el rey, porque si se viste como rey lo van a querer matar. No se vistió de rey, se vistió de otra cosa. O de una persona, un soldado tal vez normal, o tal vez un oficial, pero normal. Y dice que alguien tiró una flecha. Y la flecha solo llegó, en verdad no estaban llegando a él, y le llegó a Acab y lo mató. Y el caballo lo llevó a un lugar, y el lugar donde lo llevó fue exactamente donde habían dejado a Nabot, y los perros comenzaron a lamer su sangre y a lamer a Acab en la misma manera que le hicieron a Nabot. Terminó mal. Y no solo terminó mal ahí, su alma, ¿dónde está? Se perdió totalmente. Llevó a los de Israel a perdición en ese tiempo. ¿A cuántos llevó a perdición? Y en este momento, cuando hablamos de Acab, hablamos de Jezabel, nos recordamos eso, esa historia, si lo ponemos definitivamente en un lugar malo. Ese no es el tipo de rey que yo quiero ser. Espero que podamos aprender de esta experiencia y decir: no voy a voltear la cabeza mirando a otros dioses, sino al un Dios, a Dios Todopoderoso, que podamos ver y ser como Él. Le cuento otra historia para cambiar, ver una historia que es mejor, o un rey que fue muy bien, muy bien. Y esa es la historia de Josías. Josías era un niño cuando él llegó a ser rey de Israel. Tuvo 8 años
asesinaron a su padre con 8 años y él llegó a ser un niño rey. Con 8 años, mi hermano, yo estaba no pensando en cosas de rey o de escuela, jugando jueguitos, jugando deportes tal vez, pero no pensando en cosas más grandes. Josías le tocó ser rey desde los 8 años. Y uno dice, ¿qué clase de rey va a ser esta persona con 8 años? Si pensamos de un niño de 8 años, ¿cuánto sabe? Pero la diferencia es que Josías tenía un corazón para Dios. Uno de los muy pocos de la historia que tenía el corazón para Dios. Cada vez que leemos primera, segunda de Samuel, los reyes y crónicas, leemos de todos los reyes que cada uno tras otro decía y se le olvidó de Dios, se le olvidó de las palabras de sus padres. Pero Josías fue diferente. A los 8 años él comenzó a limpiar todo Israel, poco a poco comenzó a limpiar. Y una vez más me pregunto yo, ¿qué clase de rey podría haber sido Josías a ser? Porque tenía muy pocos años, pero llegó a ser un muy buen muchacho, muy buen niño a los 8 años, tomó reinado, hizo muchas cosas buenas. Después, más adelante, se dice que aproximadamente tenía como 18 años, ni los 20, y él comenzó a limpiar la casa de Dios, el santuario lo comenzó a limpiar. ¿Se recuerdan? Salomón había hecho un santuario grandísimo, un templo bonito. Dice que gente de todo el mundo venía para ver ese tabernáculo, ese templo que era muy bello. Y entre todos esos años se los olvidó el lugar y lo habían dejado por desamparado, en ruinas. Y Josías comenzó a limpiarlo. Él mandó a capitanes, a gente que podía limpiarlo, a limpiar la casa de Dios. Y dice que en una instancia, rompieron una pared, vieron una pared y encontraron un libro. Y regresaron y le dijeron a Josías, mira lo que hemos encontrado. Y Josías pensó que era tesoro o algo más grande, o algo bien grande. Pero en verdad era la palabra de Dios lo que habían encontrado. Encontraron la palabra de Dios. Entonces lo que nos deja saber a eso, y en esto está en Segunda de Reyes, si me quieren seguir ahí, en Segunda de Reyes capítulo 22, dice que le dieron la ley a Josías, y Josías dijo, ¿qué es esto? Yo nunca ni lo había tenido. Se había perdido. Tenemos que hacer pausa en este momento, porque lo que estoy diciendo en ese momento es grande. Estoy diciendo que en ese tiempo habían perdido la Biblia, hermano. Habían perdido todo la Biblia, lo que significaba la palabra de Dios en ese momento, lo habían perdido. Estaba detrás de una pared. No lo tenían. Y aún así Josías tenía el corazón para Dios. Y dice que Josías se rompió los vestidos de rey y se puso a llorar de duelo, de dolor. Porque en todo ese tiempo él ni sabía que existía. Imagínense, no sabía que la palabra de Dios existía. Y él cuando comenzó a leer Génesis, Éxodo, Levítico, comenzó a leer la palabra de Dios que se había perdido. Dijo, ¿qué es esto? Y ahora él podía haber sabido más. Toda la ley estaba ahí y él podía aplicar las cosas de Dios una vez más. Me pregunto aún ahora, si Josías no hubiera encontrado la palabra de Dios en ese momento, ¿tendríamos la ley? ¿Tendríamos el Antiguo Testamento en este momento? Seguramente no. Se había perdido la última copia. Tal vez había más copias, pero quién sabe dónde estaban. Y lo encontraron. Josías comenzó a aplicar todo lo que decía la palabra de Dios. Limpió aún más el pueblo de Israel. Mandó que todos se encomendaran a Dios, se acercaran a Dios. Y Josías vivió largo tiempo. En todo el tiempo que vivió Josías, la gente se acercó más a Dios. Se acercaron mucho más a Dios en ese tiempo. Y eso fue el legado que dejó Josías, que aún hasta este momento, miles de años después, podemos ver y estudiar
qué fue lo que hizo Josías en su reinado, qué clase de legado dejó. Entonces esta es mi pregunta para todos nosotros. ¿Qué clase de legado vamos a dejar nosotros? ¿Qué clase de legado vamos a tener? Esa es mi pregunta para nosotros, como reyes, porque Dios nos ha dejado reyes. Y en verdad lo que se basa en nosotros es qué decisiones estamos tomando. Eso es lo que tenemos que comenzar a tomar en cuenta. Entre Acab y Josías hubieron 230 años entre los dos reinados. Fue mucho tiempo de separación en tiempo, en verdad. Muchos años, 230 años de separación. Y cada uno tuvo influencia grande en el tiempo, en la era que ellos vivieron, en el pueblo que ellos vivieron. La pregunta llega a ser, ¿qué clase de decisión vamos a tomar? Yo quiero ser una persona que tome las decisiones bien, las mejores decisiones. Nunca vamos a ser perfectos, pero cuando lleguemos a lo último, cuando Dios nos haga, como dice en el libro de Revelaciones, dice, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Qué vamos a hacer con el poder que Dios nos ha dado, la influencia que Dios nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer con eso? Y tal vez una vez más, algunos se preguntan, bueno, yo no soy un rey como Acab o un rey como Josías que tengo poder de militar, pero tenemos poder en nuestra familia, tenemos poder en nuestro entorno, las personas que están alrededor de nosotros, en nuestros trabajos. Nosotros tenemos potestad y en verdad Dios nos ha llevado, nos ha mandado a que seamos reyes en esos lugares. Cuando Jesús estaba yendo, el último mandato que le dio Jesús a los discípulos fue ir por todo el mundo, predicar a todos y hacer discípulos. Y eso es lo que nos manda hoy Dios. Tal vez no vamos a ser dictadores diciendo mi palabra es la última. Eso no es lo que dice Dios. Pero en verdad un rey es un sirviente. Es un sirviente al pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar ser sirvientes al pueblo. Jesús también le dijo a sus discípulos, en verdad, el que se haga más va a ser menos. Pero el que se humille y se haga menos, ese va a ser el que sea más. El que quiera ser líder, en verdad, va a ser el que sirve. Y eso es lo que está buscando Dios. Entre los dos, entre Acab y Josías, es mejor ser el que tiene el corazón de Dios, el que encuentra la palabra de Dios y dice, wow, yo voy a aplicar todo lo que está acá en la Biblia, y se aplica a uno mismo y se le aplica a los que estamos alrededor de uno, los que están ahí alrededor de uno. Y siempre hay alguien que lo está viendo. Usted piensa que no, pero siempre hay alguien que lo está viendo y que está diciendo, yo quiero ser como esa persona. Y Pablo lo dijo también. Se recuerda que Pablo dijo, síguenme a mí como yo sigo a Jesús. Hermano, un placer estar con ustedes acá en esta serie, hablando de reyes y sacerdotes. Me recuerda a otro tópico que no tiene que ver, pero tiene que ver con la corona que se robaron en París. Se recuerda que recientemente robaron esa corona, esas cosas de valor, mucho valor. Se lo robaron. Y tal vez esto no lo tenía planeado de decir, pero es algo curioso. Porque a veces Dios nos dio la corona, y a veces la tenemos ahí y a veces hasta se pierde, como se perdió la ley, hasta se pierde la corona, se pierde lo que es valuable, se pierde el poder, se pierde la influencia. No dejemos que nadie le robe la corona. Gracias, hermanos, por estar acá con nosotros en esta serie de reyes y sacerdotes. La próxima vamos a estar hablando de sacerdotes. Vamos a dar ejemplos de un sacerdote que hizo bien y un sacerdote que hizo mal. Únase, ponle like a esto, ponle save, guárdalo en tu teléfono, porque vamos a estar hablando de todas estas cosas que son muy buenas de hablar, son muy bonitas. Y si tienen otra idea de una serie para hablar, pónganla también en el comentario, mándenme un mensaje de cualquier lado del mundo que usted está. Estamos orando con ustedes, estamos juntos siempre. Gracias, hermano, Dios le bendiga, y en la próxima nos vamos a ver cuando sigamos escuchando de los sacerdotes en esta serie que es Los Reyes
y sacerdote.